buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ir hablando de los compositores del Renacimiento. Vamos a empezar hablando de Orlando di Lasso. Orlando di Lasso, conocido también como Orlandus Lassus, Roland de Lassus, Roland de Latre u Orlando de Lassus, Mons 1532, Múnich 14 de junio de 1594. Fue un compositor franco-flamenco del Renacimiento tardío. Junto con Palestrina y Victoria, está considerado como uno de los compositores más influyentes del siglo XVI. García nació en Mons, de la provincia de Henao, en lo que actualmente es parte de Bélgica. La información sobre su juventud es escasa, aunque existen varias historias mal documentadas. La más famosa de ellas cuenta que fue raptado 3 veces a causa de la singular belleza de su voz. A la edad de 12 años deja los Países Bajos junto a Ferrante I de Gonzaga y reside en Mantua, Milán, Nápoles, Palermo y Roma. En Milán, donde reside entre 1547 y 1549, se hospeda en Oste da Reggio, cuna de madrigalistas, una influencia que fue definitoria en su estilo musical inicial. En los primeros años de la década de 1550 trabaja como cantante y compositor en Nápoles para Constantino Castriota, época de la que se presume datan sus primeras composiciones. Luego se muda a Roma, donde trabaja para el archiduque de Florencia, quien mantenía un hospedaje allí. En 1553 es nombrado maestro de capilla de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, un puesto muy prestigioso para un músico de solo 21 años de edad, pero permanece allí solo por un año. Palestrina toma su lugar un año después. No hay certeza de sus actividades durante 1554, pero existen indicios de que viajó a Francia e Inglaterra. En 1555 vuelve a los Países Bajos, donde publica sus primeros trabajos en Amberes. En 1556 se une a la corte del duque Alberto de Baviera, que intentaba crear un centro musical comparable a los principales de Italia. Lasso fue uno de los flamencos que trabajaron allí. En 1558 se casa con Regina Beckinger, la hija de una dama de honor de la duquesa, con quien tuvo 2 hijos. Ambos se convertirían de adultos en compositores, siguiendo la profesión de su padre. En 1563 es nombrado maestro de capilla como sucesor de Ludwig Dassel. Lasso permaneció al servicio de Alberto V y de su sucesor Guillermo V de Baviera por el resto de su vida. Década de 1560, Lasso ganó fama en Europa. Muchos iban a Múnich a estudiar con él. Destacan, entre otros, Gregor Eichinger y Andrea Gabrieli, que estuvo allí en 1562 y posiblemente permaneció en la capilla un año. Giovanni Gabrieli posiblemente estudió también con Lasso alrededor de 1570. Su renombre se extendió incluso fuera de los círculos musicales, al punto de que en 1570 el emperador Maximiliano II le confirió un título nobiliario, circunstancia poco común en la época para un músico. El Papa Gregorio XIII lo nombró caballero y luego el rey de Francia, Carlos IX, lo invitó a su corte, donde entre otras cosas le encargó poner en música los 7 salmos penitenciales, Salmi David penitenciales, como expiación por la noche de San Bartolomé. Algunos de estos reyes y aristócratas lo tentaron a dejar Múnich con ofertas más atractivas, pero Lasso estaba interesado en la estabilidad de su posición y en las espléndidas oportunidades de interpretación musical disponibles en la corte de Albrecht que en las ganancias económicas.
No deseo dejar mi casa, mi jardín y otras cosas buenas en Múnich, escribió al duque de Sajonia en 1580 después de recibir una oferta para un puesto en Dresde. A finales de la década de 1570 y principios de 1580, Lasso hizo varias visitas a Italia, donde encontró los géneros y tendencias más modernas. En Ferrara, la vanguardia musical de la época, pudo escuchar indudablemente los madrigales compuestos para la corte de los Este. Sin embargo, su propio estilo permaneció conservador, incluso volviéndose más simple y refinado que antes. En 1590 su salud empezó a declinar, por lo que visitó al médico Thomas Merman para el tratamiento de lo que se llamó melancolía hipocondríaca. A pesar de ello, siguió componiendo y viajando ocasionalmente. Su trabajo final fue la exquisita colección de 21 madrigales espirituales, Las lágrimas de San Pedro, dedicadas al Papa Clemente VIII, publicación póstuma de 1595. Lasso muere en Múnich el 14 de junio de 1594, el mismo día en que su empleador decidió renunciar a sus servicios por razones económicas. Lasso nunca llegó a leer la nota de despido. Música e influencia. Fue uno de los más prolíficos, versátiles y universales compositores del Renacimiento tardío. Escribió más de 2233 composiciones, incluyendo música vocal con letras en latín, francés, italiano y alemán en todos los géneros conocidos en su época. Esto incluye 530 motetes, 175 madrigales italianos y villanelas, 150 chansons francesas y 90 lieder alemanes. No se conoce música estrictamente instrumental que sobreviva hoy o siquiera haya existido. Esto constituye una interesante omisión para un compositor tan prolífico y abarcativo en una época en que la música instrumental se convertía en el más destacado medio de expresión del arte europeo. Música sacra. Permaneció fiel al catolicismo de Roma durante la época de la Reforma. Cultivó también música profana y utilizó esta como material compositivo, como puede apreciarse en sus canciones mundanales o en sus parodias de misas o magníficas basados en composiciones seculares. Sin embargo, la Contrarreforma en Baviera, que bajo la influencia de los jesuitas tuvo su cumbre en Baviera, afectó al trabajo de Lasso, que escribió música litúrgica para el rito romano, un importante número de Magnificat, una colección de piezas del libro de Salmos de Uhlenberg y especialmente el gran ciclo penitencial de madrigales espirituales Lágrimas de San Pedro, 1594. 20 misas han sobrevivido completas. La mayoría son parodias basadas en trabajos seculares escritos por él u otros compositores. Técnicamente impresionantes, no son sin embargo la parte más conservadora de su producción. Usualmente adaptaba el género de la misa al género de la fuente originaria de la música, que variaba desde canto gregoriano a madrigales contemporáneos, pero siempre manteniendo un carácter expresivo y reverente en el producto final. Algunas de sus misas se basan en canciones francesas extremadamente profanas, algunas de ellas francamente obscenas, entre vos, fils de 15 años o niña de 15 años, pues Clemens non Papa le sirvió como material para su misa Entre vos, fils 1581, probablemente la más escandalosa de todas. Esta práctica no era aceptada, solo soportada por su empleador, como lo confirma la correspondencia que todavía se conserva. Además de sus tradicionales misas parodias, escribió una considerable cantidad de misas breves destinadas a servicios resumidos,
por ejemplo en los días que el duque Albrecht salía a cazar cuando no deseaba ser demorado por una extensa música polifónica. La más corta de todas es una actualmente conocida como Jägermast, Misa del Cazador. Algunas de sus misas muestran la influencia de la escuela veneciana, particularmente en el uso del género policoral, por ejemplo en la misa Osculetur Me, a 8 voces, basada en sus propios motetes. 3 de estas misas son para doble coro y deben haber influido a su vez en los venecianos. Después de todo, Andrea Gabrieli visitó a Lasso en Múnich en 1562 y muchos trabajos de Lasso fueron publicados en Venecia. Aunque Lasso usó el género sonoro veneciano, su lenguaje armónico permaneció conservador, adaptó la textura veneciana a sus propios fines. Y otra música sacra. Lasso es uno de los compositores del género conocido como música riservata, término que ha sobrevivido en muchas referencias contemporáneas, algunas de ellas con significado contradictorio. El significado exacto del término es motivo de debate, aunque existe consenso entre los musicólogos que implica una disposición de los textos intensamente expresiva, cromatismo y les podría explicarse como música para conocedores. Un famoso ejemplo de composición de Lasso representativa de este género es su serie de 12 motetes titulado Prophetiae Sibyllarum, Profecías de la Sibila, pleno de un amplio cromático que recuerda a Carlo Gesualdo. Algunas progresiones de acordes en esta obra no se volverían a producir hasta que surgiesen algunas composiciones del siglo XX. Lasso escribió 4 series de la Pasión, una para cada evangelista: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todas son para voces a capela. Coloca las palabras de Cristo y la narración de los evangelistas como cantos y los pasajes para grupos polifónicos. Como compositor de motetes, Lasso fue uno de los más variados y prodigiosos de todo el Renacimiento. Su producción varía de lo sublime a lo ridículo y muestra un sentido del humor que habitualmente no se asocia con la música sacra. Por ejemplo, uno de sus motetes satiriza a los malos cantantes. Super Flumina Babiloni incluye tartamudeo, paradas y arranques y una confusión general. Esta idea tiene relación con el género de Mozart, broma musical. Muchos de sus motetes fueron compuestos para ocasiones ceremoniales, como puede esperarse de un compositor cortesano a quien se le requiere música para recibir a dignatarios, para bodas, tratados y otros eventos de estado. Pero la fama de Lasso se originó en sus motetes religiosos. La serie de 7 salmos penitenciales de David es una de las colecciones de salmos más famosas de todo el Renacimiento. El contrapunto es libre, evitando la imitación dominante de los holandeses como en las obras de Gombert y ocasionalmente utilizando mecanismos expresivos ajenos a Palestrina. Como siempre, Lasso apuesta al impacto emocional y usa una variedad de texturas y cuidado en la ubicación del texto hasta el final. La última pieza de la colección, su versión de Profundis, Salmos 129 y 130, es considerado por muchos estudiosos como una de las cumbres de la polifónica renacentista, junto con las 2 versiones del mismo texto compuestas por Josquin de Prez. Entre sus otras composiciones litúrgicas hay himnos, cánticos, incluyendo más de 100 Magnificats, responsos para Semana Santa, pasiones, lamentaciones y algunas piezas independientes para las principales fiestas. Música secular. Lasso escribió en todas las formas musicales seculares de su época y es uno de los pocos compositores
del Renacimiento que utilizó 4 lenguajes para los textos: latín, francés, italiano y alemán. Muchas de sus obras fueron muy populares, circulando ampliamente por Europa. Madrigales. En sus madrigales, muchos de los cuales escribió durante su estancia en Roma, el género es claro y conciso, incluyendo obras que son fácilmente memorizables. La selección de las poesías varía ampliamente entre Petrarca para sus trabajos más serios hasta los versos más livianos de sus más divertidas canzonetas. Lasso a menudo prefirió los madrigales cíclicos, es decir, series de múltiples poemas en un grupo de obras musicales relacionadas. Por ejemplo, su cuarto libro de madrigales para 5 voces comienza con una sextina completa de Petrarca, continúa con un soneto de 2 partes y termina con otra sextina. Igualmente, el libro entero puede ser escuchado como una composición unificada, con cada madrigal como parte subsidiaria. Chanson. Otra forma cultivada por Lasso fue la chanson francesa, de la que compuso cerca de 150 piezas. La mayoría data de la década de 1550, pero continuó escribiéndolas incluso en Alemania. Sus últimas creaciones en este género corresponden a la década de 1580. Muchas de sus composiciones fueron publicadas en las colecciones de Pierre Falès en 1571 y Ledru y Ballard en 1576 y 1584. Estilísticamente, sus chansons varían desde dignas y serias hasta divertidas y subidas de tono. Lasso siguió el estilo pulido y lírico de Cermisi más que el programático de Clement Chenique. Una de las canciones más famosas de Lasso fue usada por Shakespeare en Enrique IV, parte 2. Las palabras inglesas refieren a un service, un foulon, qui fouloir, como Monsieur Mignon, cantada por una justicia silenciosa borracha en el acto quinto, escena 3. Canciones en alemán. Un tercer tipo de composición secular producida por Lasso fueron canciones en alemán, escritas en su madurez cuando ya estaba bien establecido en Múnich. No se publicaron hasta 1567. Muchas de estas canciones versan sobre temas religiosos, aunque incluyen también versos cómicos y livianos. Ahora vamos a hablar de Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria, Ávila, hacia 1548, Madrid, 27 de agosto de 1611. Fue un sacerdote católico, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Se le ha considerado uno de los compositores más relevantes y avanzados de su época, con un estilo innovador que anunció el inminente barroco. Su influencia llega hasta el siglo XX, cuando fue tomado como modelo por los compositores del sicilianismo. Biografía. Debido al desconocimiento de la fecha del nacimiento de Tomás Luis de Victoria, se investigaron los nacimientos de sus hermanos y familiares más cercanos, llegando así a la conclusión de que nació hacia finales del 1548. Su padre era de ascendencia judía conversa. Desde muy joven pudo haber recibido lecciones musicales de Escobedo mientras éste estaba en la ciudad de Ávila. Sin embargo, fue Palestrina el que perfeccionó su arte. Inicios en la Catedral de Ávila. A la edad de 7-8 años entró en el coro de la Catedral de Ávila, donde sintió vocación por el sacerdocio, y a finales de 1558 entró al servicio de la catedral. Los primeros conocimientos musicales los recibió allí del maestro de capilla Jerónimo de Espinar, pero el que se encargó de la formación musical de Victoria fue el posterior maestro de capilla Juan Navarro Hispalensis.
Posteriormente, a la edad de 19 años, decidió partir a Roma, entrando en el Colegio Germánico para consolidar su vocación sacerdotal y profundizar su conocimiento musical, esta vez gracias al conocido compositor Palestrina. Una vez allí, coincide con varios paisanos españoles, los cuales le explicaron el funcionamiento del colegio. Para entonces, Victoria ya tenía buenos conocimientos de gramática y de música y sabía tocar bastante bien el órgano, pero en el colegio comenzó a estudiar las disciplinas eclesiásticas y a ampliar y perfeccionar más sus conocimientos musicales. Esto último se refleja bien en una dedicatoria que escribió al rey Felipe II, católico rey de las Españas. Desde el día en que llegué de España a la ciudad de Roma, a más de otros nobilísimos esfuerzos y desvelos, consagré al estudio de la música, y ya desde el principio me propuse no tan solo contentarme con su conocimiento para detenerme en proporcionar un deleite a los oídos y al espíritu, sino mirando más allá, ser útil en lo posible al presente y al porvenir. Y habiéndome ejercitado en gran manera en este estudio de la música, hacia la que me siento arrastrado como por un secreto instinto e impulso, a fin de que los frutos de mi ingenio tuviesen mayor difusión, acometí la empresa de poner en música la parte principalmente que se celebra con más frecuencia en el culto de la Iglesia Católica. Así, Tomás Luis de Victoria cultivó también su vocación sacerdotal con los santos ejercicios de piedad que establecían las constituciones del colegio, la asistencia diaria al santo sacrificio de la misa oída con ánimo devoto, la recitación y canto del oficio divino mañana y tarde de los domingos y días festivos, y la lectura y predicación de la palabra de Dios. De capilla y sus primeras composiciones. Por el año 1569, sin abandonar las clases del colegio romano, toma el cargo de cantor y al mismo tiempo organista de la Iglesia Nacional de los Aragoneses en Roma, Santa María de Montserrat. Allí continuó como maestro de capilla por lo menos hasta mediados de 1572, lo que le permitió dedicarse por completo al estudio y a la composición de obras musicales que aparecerían muy pronto y manifestarían el intenso trabajo de Victoria entre 1571 y 1572. Sin embargo, un dato curioso es que durante esta etapa, 1569-1572, no se sabe con claridad quién fue su maestro. En ese último año, 1572, publica su primera colección de motetes en la que agradece su ayuda al cardenal arzobispo de Augsburgo, Otto Duchess von Warburg. Muestra de ello son las siguientes palabras que le dedicó: me obligaban muchas cosas a hacer esto. Primero, el que para ejercer ese patrocinio que sobre mí habéis tomado, nada omitís de cuanto pueda contribuir a engrandecerme y honrarme. En segundo lugar, ¿a quién era más justo que ofreciese los cantos de música y canciones piadosas que a aquel que tiene su principal deleite en el canto y antepuso en todo el curso de su vida la devoción a las cosas divinas, a todas las riquezas y a los honores? ¿Quién en justicia debe recibir el primero fruto de mis trabajos sino vos, quien debo el conocimiento de este arte, si es que hay alguno en mí o si se ha de estimar en algo? Por lo cual, tanto sobre los demás protectores os confieso de veros cuanto pena le es permitido de ver un hombre a otro hombre, en testimonio de lo cual determiné dar a luz para pública utilidad estos mis trabajos, valgan lo que valiere, y primicia de mi ingenio en las que va inscrito principalmente vuestro nombre. Sabe además
que desde un año antes de esta publicación, Victoria se encargaba de la enseñanza musical de los alumnos del Germánico, por lo que recibía 15 julios mensuales como paga. El abulense, años después, consta por documentos encontrados por Raffaele Casimiri que el domingo 6 de marzo de 1575, a la edad de 27 años, Tomás Luis de Victoria, clérigo abulense con letras dimisorias de su ordinario, previas muestras de idoneidad en examen verificado por los examinadores nombrados, fue promovido al orden del lectorado. Así consta en el Liber Ordinationum conservado en el Archivo General del Vicariato de Roma. Esto significa que en adelante estamparía su nombre en las portadas de sus obras con el título de Clericus o Presbyter Abulensis, que no significa otra cosa que natural de Ávila. De aquí que se le reconozca como Tomás Luis de Victoria el Abulense. Posterior vida en Roma y deseos de volver a España. Pronto hizo un envío a la Catedral de Ávila de 6 cuerpos de libros de música encuadernados compuestos por él mismo. Sin embargo, este no recibió nada a cambio de ellos debido posiblemente a las deudas de dicha catedral, que incluso obligaron a suprimir la representación de los famosos autos sacramentales en la fiesta y octava del Corpus. A pesar de ello, Victoria realiza otro envío en enero de 1577, siendo esta vez un libro de canto de órgano que entregó, como el anterior, su tío Juan Luis, y aunque siguió sin recibir nada a cambio, hizo hincapié en seguir enviando más composiciones suyas, entre las que destacan un libro de misas de canto de órgano 1584, por el que recibió 10 ducados, 2 libros de canto de órgano 1587, por el que recibió 100 reales, y un libro de misas breves de canto de órgano 1593, por el que le dieron 10 ducados. Todas estas obras quedaron guardadas en la Catedral de Ávila, pero desgraciadamente hoy no se conserva ninguna. Un año después de su segundo envío, Tomás Luis de Victoria salió del Colegio Germánico y son pocos los datos que se conservan de su vida posterior en Roma, a pesar de que siempre asistía a las fiestas de la Iglesia de Santiago de los Españoles para dirigir la parte musical en diversas fiestas religiosas. A continuación veremos una carta que escribió Victoria en 1583 para el rey Felipe II, en la que describimos las dos aspiraciones de su espíritu: volver a España, la patria querida, y consagrarse al retiro y a la oración, dando un descanso a su vida de compositor. Además, le dedica 2 libros de misas a 4, 5 y 6 voces, pero para entenderlo mejor, veamos sus palabras dedicadas a dicho monarca. Desde los días en que, habiendo partido de España para Italia, llegué a la ciudad de Roma, además de otros nobilísimos estudios en que hube de ejercitarme durante algún tiempo, muchos esfuerzos y cuidados consumí en el estudio del arte musical, y me propuse desde el principio no contentarme con su conocimiento, para detenerme en el solo deleite de oído y de espíritu, sino, mirando más allá, ser provechoso, cuando me fuera posible, para el presente y para la posteridad, habiendo pues trabajado en gran manera en este estudio de la música, a la que me siento arrastrado por la naturaleza, como por un secreto instinto e impulso, a fin de que los frutos de mi ingenio tuviesen más difusión. Acometí la empresa de poner en música, adornar con modulaciones principalmente aquella parte que con más frecuencia se celebra en la Iglesia Católica, porque ¿para qué debe servir mejor la música que para las divinas alabanzas del Dios inmortal, de quien procede el número y la medida, cuyas obras
Todas están tan admirables y tan suavemente dispuestas que llevan delante de sí y muestran cierta increíble armonía y canto, por lo cual el muy grave error se ha de entender que cayeron y por tanto deben ser sin compasión castigados los que pervirtieron un arte creado como el más honesto para alivio de los cuidados y para el recreo del alma, con un deleite casi innecesario, consagrándole para cantar torpes amores y otras cosas indignas. A fin de no usar, pues, de beneficios de Dios, óptimo máximo de quien procede todo bien, a las cosas sagradas y eclesiásticas, consagré todo el empeño y ayuda de mi ingenio. Dejo el juicio de otros cuanto haya sobresalido en ello, por parecer testimonio de inteligentes y peritos ciertamente. Lo he conseguido de manera que no tengo por qué arrepentirme de mis esfuerzos y trabajos, y habiendo mucho antes de ahora compuesto y hecho imprimir obras que advertí fueron recibidas con aplauso, quise ya, fatigado, para poner término a mis trabajos de compositor y cumplir ya al fin mi misión, gozar de honesto descanso, entregando el espíritu a la contemplación divina como cumple a un sacerdote. Quise, repito, añadir este último fruto de mi ingenio, que graves razones, no sólo al darle a luz, sino también al concebirle en mi espíritu y pensamiento, me movía a ofrecerle muy principalmente a vuestra majestad, porque después de una larga ausencia, al volver a ver el suelo de mi nacimiento, habiéndome de presentar en cumplimiento de mi deber ante vuestra real presencia, en cumplimiento de mi deber ante vuestra real presencia, no debía llegar con las manos vacías, sino ofreceros algún regalo que fuese el más propio de mi profesión ministerio y a vuestra majestad el más agradable. Y nada para canto y música puede proponerse músico más grande y de mayor majestad que el sacrosanto misterio y sacrificio de la misa. Con esto he querido poner fin a mis trabajos. La obra, compuesta por un español, ¿a quién se la debe con más justicia que al rey de las Españas, católico, piadoso y tan amado de Dios? Ciertamente entiende y confieso que tan gran príncipe es acto más digno de mejores dones. Es, sin embargo, muy propio de la real clemencia mirar en los inferiores y en los pequeños no el regalo, sino el corazón, ni es tampoco posible que esté en relación con la dignidad regia, la liberalidad privada. Confío en que esta mi ofrenda no ha de ser indigna de la real capilla, hallándose principalmente honrada con tu nombre y protección. Réstame esperar que tu majestad reciba este don con aquella amabilidad con que se gana a todos los hombres y a un súbdito respetuosísimo con su autoridad, acoja en su corazón del rey, para quien mientras viviere, según es mi deber y según lo piden los tiempos de un reino cristiano, pediré al Señor omnipotente y Rey de reyes, le sea todo feliz y próspero, vive y reine por largos años. Por Ángel Manuel Olmo, las razones por las que podría haber vuelto a España no fueron musicales o profesionales, sino por el interés de acudir a la apertura del testamento de su tío homónimo. Estancia en España, vuelta a Roma y sus últimas composiciones. 2 años después de esta dedicatoria, en 1585, Victoria publica también en Roma el prodigio de la polifonía sacra, que es su Officium Hebdomadae Sancta, y también motete de la fiesta de todo el año, Motetta Festorum Totius Anni, que dedica al príncipe de Saboya, Carlos Manuel. En mayo de ese mismo año, 1585, Victoria regresa a España. En 1587, Felipe II lo nombra capellán de su hermana, la emperatriz María de Austria, en el monasterio
de las Descalzas Reales en Madrid. Victoria trabajó durante 24 años en las Descalzas Reales, de ellos 17 como capellán de la emperatriz hasta su muerte en 1603 y después, a partir de 1606, como organista del monasterio. Desde 1589 hasta 1592, Victoria no publica ninguna obra. Tal era la estima en la cual era tenido que se le permitía viajar frecuentemente fuera del convento. Con mayor seguridad, casi se puede afirmar que Victoria vuelve a principios de 1592 a Roma, posiblemente para la edición de nuevas obras, saliendo ese mismo año a la luz en Roma el segundo libro de misas que dedica al cardenal Alberto. Posteriormente solo encontramos en su producción el motete Surge Débora, que se cantó en la iglesia de San Apolinar el 18 de julio de 1593 en la fiesta solemne celebrada para dar gracias a Dios por la victoria contra los turcos en Croacia bajo la fortaleza de Lice. Visitó Roma en 1593 durante 2 años, atendiendo al funeral de Palestrina en 1594, regresando de nuevo a la corte española en 1595. Para el 12 de mayo de este último año figurará nuevamente como capellán de la emperatriz. Ya posteriormente ejerció, al menos desde 1606, el cargo de organista en las Descalzas Reales hasta el día de su muerte, concretamente el 27 de agosto de 1611, quedando inscrita en el segundo libro de difuntos de la parroquia de San Ginés de Madrid con las siguientes palabras: Tomé de Victoria, clérigo organista de las Descalzas en la calle del Arenal, en sus mismas casas. Murió hoy, sábado 27 de agosto de 1611. Enterróse en las Descalzas. Recibió los santos sacramentos, administróselos el doctor Ronquillo. Hizo testamento ante el Juan del Castillo, escribano testamentario, el licenciado Virueña, que vive en las dichas en la calle del Arenal, y don Juan de Trivinio, que vive en las dichas casas. Victoria era un hombre devoto que dejó su exitosa carrera musical en Roma para concentrarse en el sacerdocio hasta su muerte, pero no dejó de componer jamás, llegando a publicar unas 180 obras en 15 ediciones a lo largo de 33 años, entre 1572 y 1605. Se distingue de sus contemporáneos por haber compuesto exclusivamente música religiosa, destacando sobre todo en los incomparables responsorios del Triduo Sacro de Semana Santa, un tema que no abordaron estos. El compositor abulense tuvo gran éxito con la publicación de su obra casi completa a lo largo de su vida, en ediciones suntuosas que contaron con la ayuda económica recibida de patronos como la emperatriz María o el Papa Gregorio XIII, lo que le permitió dedicarse libremente a la composición. Polifacético desde su primera edición, su evolución estilística va desde el polifonismo renacentista de sus 33 motetes de 1572 hasta el atisbo del policoralismo barroco, con la utilización de unas métricas cada vez más violentas. Su característica repetición del mismo acorde sobre distintas sílabas distinguirá sus obras de batalla, tientos y misas, que culmina en la Misa Pro Victoria, o Misa de la Batalla, escrita para satisfacer los gustos musicales profanos del príncipe Felipe III, por lo que el cabildo de la catedral abulense devolvió a Victoria el ejemplar recibido por no considerar apropiada su interpretación en este recinto. La magistral misa fue elegida por la Casa Real Española
para la ceremonia de la boda del rey Felipe VI y doña Leticia. Felipe III la reconoce oficialmente en una disposición ser organista de habilidad y suficiencia como organista, virtudes exigidas por el rey para poder desempeñar tal puesto en la iglesia de las descalzas reales y que podrían explicar también su afición a escribir obras policorales con acompañamiento. En las actas capitulares de la catedral abulense correspondientes al año 1573 se firma este acuerdo. Música, libros. Tomé de Victoria, residente en Roma, hizo presente a sus mercedes por mano de Juan Luis de Victoria, su tío, de 6 cuerpos de libros de música encuadernados que parece dicho Tomé ha compuesto. Recibieronlos y mandaron que el maestro de capilla y músicos los pruebe y hagan relación en cabildo de su parecer. Y en 4 de mayo acuerdan lo siguiente: músico Tomé de Victoria, a petición que se dio de parte de Tomé de Victoria para que le gratificasen los 7 libros que dio de música para la iglesia, respondieron que por el presente no había lugar de poderse hacer. Obras y ediciones. En 1589 se hacen 2 ediciones de sus obras, una de motetes a 4, 5, 6, 8 y 12 voces, algunos publicados anteriormente y otros nuevos, y otra colección de canciones sacras que edita Juan Mayer. La primera contiene 16 motetes a 4 voces, 12 a 5, otros 12 a 6 voces, una salve, letanía, Ave María, 4 antífonas marianas, otra salve y 5 salmos. Dixit Dominus, Laudate Pueri Nisi Dominus, Laudate Dominum y Super Lumina. Todo a 8 voces y al salto Letatus Sum ad 8. En la edición de Mayer, con dedicatoria del mismo, se encuentran las composiciones de la edición de 1583. En 1592 se publica en Roma con dedicatoria al cardenal Alberto un libro de Victoria que contiene las 2 antífonas Asperges e Domine y Vidi Aqua y las misas de Magnum Mysterium, Quarti Toni y traje me post te a 4 voces, ascender Christus a 5, Vidi Speciosam a 6, Salve a 8 y la misa pro defuncti. En 1600 se publica en Madrid y en la tipografía real un libro de misas, motete y algunos salmos, Misae, Magnificat, Motecta, Salmi, el alia, quam plurima, quae partim octoni, alia noni, alia duodeni, vocibus Conchinutul. La dedicatoria en este caso va dirigida al nuevo rey Felipe III. Esta edición también fue enviada por Victoria a numerosas catedrales e instituciones, entre ellas la Catedral de Ávila, cuyo maestro de capilla en 1601, Vivanco, la rechaza curiosamente por no ser a propósito. El mismo año de 1600 sale a la luz en Venecia la publicación Hymni totus anni ipsia litum Sanctae Romanae Ecclesiae, si bien no es sino una reimpresión probablemente independiente del control de Victoria del libro de himnos de 1581, sin incluir los 4 salmos que incluía el original. Posteriormente, en 1603, se reimprime en Venecia lo publicado en las ediciones de 1583 y 1589. Son 53 composiciones a 4, 5, 6, 8 y 12 voces. Motecta que partem quaterni, partem quini, alia seni, alia octoni, alia duodeni vocibus, in omnibus solemnitatis per totum annum Conchinutur. Una vez más, no hay constancia de que Victoria tenga control sobre esta edición. La última obra de Victoria, edición de 1605 y publicado en Madrid, que Karl Proske llamó la corona de las obras del gran maestro, es su Officium Defunctorum,
a 6 voces, dedicada a la princesa Margarita, hija de la emperatriz María de Austria, hermana de Felipe II, casada con el emperador Maximiliano. Esta obra es considerada por los especialistas como su obra cumbre. Para finalizar, a destacar que en 1975 se descubrió un manuscrito con obras inéditas de Victoria en formato de libro de coro. Es una colección de 10 salmos que Victoria preparó para imprimir y que envió a su amigo Soto de Langa a Roma para que le imprimiese. Dichos salmos están escritos a 4 voces para ser cantados en alternatim. Dixi Dominus Salmo 109 de Dominica, Confitebor Divi Domine Salmo 110 de Dominica, Beatus Vir Salmo 111 de Dominica, Laudate Puerim Dominum Salmo 112 de Dominica, Laudate Dominum Omnes Gentes Salmo 116, Infesto Pentecostes, Lauda Jerusalem Salmo 147, Infestis Beatae Mariae Virginis, Confitebor Divi Domine Salmo 110 de Dominica, Beatus Vir Salmo 111 de Dominica, Nisi Dominus Salmo 126, Infestis Beatae Mariae Virginis, Credici Salmo 115, Infesto SS Corporis Christi. En la descripción del video le dejo ejemplos musicales de Orlando Di Lasso y Tomás Luis de Victoria. Les deseo un feliz año a todos. Muchas gracias por haber visto el video.